Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Ulises Custodio Villagómez y por parte de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Guanajuato, hoy voy a estarles hablando sobre la destilación, en específico del método de McCabe-Thiele. Bueno, antes que nada, ¿qué es la destilación? De acuerdo con Valiente, la destilación es la operación cuyo fin es la separación de dos o más líquidos miscibles mediante la ebullición. Los valores obtenidos se recuperan como producto deseable y se condensan. Los vapores condensados son más ricos en el líquido o líquidos volátiles, mientras que los fondos o líquidos remanentes son más ricos en las sustancias menos volátiles. Esta operación recibe también los nombres de alambicación, refinación, agotamiento, fraccionamiento y rectificación. Bueno, yéndonos de lleno con lo que es el método de McCabe-Thiele, podemos decir que estas dos personas desarrollaron un método de planteamiento matemático y gráfico para determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria A-B. Este proceso emplea balances de materia con respecto a ciertas partes de la columna, produciendo líneas de operación y curvas de equilibrio XY para el sistema. El supuesto principal consiste en que debe haber un derrame equimolar a través de la columna entre la entrada de alimentación del plato superior y la entrada de alimentación al plato inferior. Esto podría parecer sencillo, mas sin embargo tiene su grado de complejidad. El número de platos requiere al número de obstáculos que presenta la columna al líquido antes de llegar a la parte superior o a la parte inferior, lo que garantiza un mayor grado de pureza. Y estos conceptos en el siguiente enunciado se van a aplicar de manera muy apropiada. Bueno, el problema que hoy vamos a estar analizando nos dice que se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos hora de una mezcla de 40% benceno y 60% tolueno en un producto destilado que contiene 97% benceno y producto residual de 98% tolueno. Los porcentajes están expresados en peso. Primer punto importante. Se mencionó anteriormente que el fundamento de este proceso es suponer que el derrame en ambas secciones es equimolar. Así que pesos no es un valor que nos vaya a servir. Posteriormente tenemos que calcularlo, estos valores o porcentajes en moles. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles con un mol de producto. Se explicará este término posteriormente. Los calores latentes molares del benceno y el tolueno son 7.360 y 7.960 calorías sobre gramo mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. Dato importante, si no tuviéramos este valor tendríamos que calcularlo mediante otras ecuaciones. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Bueno, se nos pide como punto 1 calcular el número de moles de los productos destilados y residuales por hora. Bueno, debido a que vamos a ver que este método para facilitar su análisis divide el problema en tres secciones. Las secciones que se van a mencionar son la de rectificación, la de alimentación y agotamiento. Y pues obviamente los porcentajes que tenemos son de sustancias puras, las cuales solamente son válidas para las zonas altas, la de rectificación, las zonas bajas de agotamiento, y en zona de alimentación tendríamos una composición que no obedece a ninguna de las dos sustancias. Así que tenemos que calcular esa parte. Después, en el apartado 2, se nos pide determinar el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación. Si la alimentación es un líquido a una temperatura de ebullición. Después, si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías sobre grado centígrado. Si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Bueno, sin más por el momento hay que empezar. Como punto importante, ya habíamos mencionado, es la parte de las composiciones. Las composiciones nosotros vamos a pasarlas en base al peso molecular de cada elemento implicado, el cual en este caso para el tolueno es de 92 gramos sobre mol y del benceno 78 gramos sobre mol. Ya dado que nos dan que entra un porcentaje de 40 y 40 y 60, esto corresponde a la unidad completa,
tenemos que la unidad de alimentación en porcentaje molar sería 0.4402. Esto para la zona de alimentación. Ya para los requerimientos que se nos piden en la zona de rectificación, haciendo el mismo proceso que el anterior, tenemos que sería de 0.9744, para la zona de agotamiento de 0.0235. Y ya dado que es un sistema binario, las composiciones del otro elemento en el sistema corresponden a uno menos la composición, en este caso del benceno, que es el otro componente, y aquí tenemos cuáles son sus valores. Bueno, ahora que ya tenemos cuál es la composición de ambos, tenemos que calcular sus propiedades como una sola unidad. Esto con el peso molecular promedio, en el cual dice que es la suma de la composición molar por el peso molar de cada elemento. Evaluando estos valores, tenemos que el peso molecular promedio sería de 85.8372 kilogramos sobre kilomol. Y la alimentación nos menciona que el enunciado que son 30.000 kilogramos sobre hora. Dividido esto entre el peso molecular promedio, tendremos que el flujo de alimentación es de 349.49 kilomoles sobre hora. Bueno, ahora tenemos que saber qué composición de cada elemento corresponde a esta cantidad. Para eso pasamos al balance del benceno, el cual nos dice que F es igual a D más B en su composición B1, que corresponde el numeración 1 a la zona de alimentación, B2 a la de enriquecimiento y B3 a agotamiento. Y del balance global, que nos dice que F es igual a D más B, donde D es la salida del destilado de la parte superior y B es la parte de salida del plato inferior. Evaluando esto, la ecuación del benceno, del balance del benceno, usando el balance global, el cual ya despejamos B, tenemos que fxb 1 de limitación es igual a dxb2 más f menos d que multiplican a xb3. Ya evaluando estos puntos y despejando el valor de d, tenemos que de los 349.49 kilomoles hora que entran a la torre de destilado, 53.15 representan la parte de destilado, y la parte inferior corresponde al resto, la cual es de 196.34 kilomoles sobre hora. Ya en esta parte se estaría completando la sección que se nos pregunta en el apartado 1. Bueno, para los apartados que cubren la sección 2 que se nos solicita el problema, vamos a estar haciendo uso de un software que se llama MATLAB, el cual ya tiene muchas aplicaciones reportadas en el ámbito de la ingeniería y la inteligencia artificial. Pero, pues bueno, sirve para cualquier persona. Lo importante en todo elemento de la programación es saber poner las ideas en orden, y la mejor forma de hacerlo es segmentando. Este es un esquema que es un ejemplo representativo de lo que es el método de McCabe-Thiele. Como mencionamos ya anteriormente, el método consiste en separar o analizar la columna mediante 3 puntos. Para programar o utilizar MATLAB vamos a hacer lo mismo. Vamos a descomponer este diagrama en 3 elementos, los cuales van a ser la zona superior, que va a ser la recta de enriquecimiento, la parte inferior, que es la zona de agotamiento, y la zona de alimentación o recta Q, que también lo llegan a manejar como punto pinch. Bueno, ¿en qué consiste la zona de alimentación? Bueno, de esta parte de la zona de alimentación va a determinarse esta recta y esta otra. Lo que consiste es que a partir de una ecuación x igual a y, vamos a entrar con la composición inicial que se nos da el problema, y esta se va a desplazar hacia alguna sección en específico que toque esta curva de equilibrio, y a partir de ese punto tiene que desplazarse tanto al límite superior como al límite inferior. Y en base a eso ya vamos a tener más o menos cuál es el comportamiento que exhibe el fluido dentro de la columna. Pero obviamente estas condiciones van a
van a trabajarse al volumen mínimo, al Q exacto. Pocas veces en funciones prácticas esto llega a suceder así. Usualmente el valor que se nos dé aquí, el punto pinch, no va a ser el que vamos a estar utilizando, vamos a estar utilizando una proporción de él. Y esa proporción lo que va a estar haciendo es que esta recta empiece a disminuir en su tamaño, dando paso a que podamos generar rectas que estén cada vez más separadas de la curva de equilibrio. Y con esto ya podemos estar trazando etapas de esta forma, que cada uno de estos cuadros corresponde a una etapa diferente a utilizar dentro del sistema. Pero bueno, vamos a la parte de las ecuaciones. Para la zona de rectificación tenemos esta nomenclatura. Estamos diciendo que el B representa el volumen que está subiendo dentro de la columna. L representa al fluido que está regresando, ya que muchas veces, a pesar de que este proceso es útil, muchas mezclas se niegan a soltarse entre ellas, así que van a pasar a un condensador, el cual va a separarlos de manera más eficiente y todo lo que no sea el componente que nos interesa lo regresa a la columna. Y lo que sí es el componente que nos interesa sale de ella en la expresión D. Bueno, si hiciéramos un balance respecto a esto, tendríamos que B es igual a L más D. Y si lo hacemos en base a sus componentes es lo mismo. Y bueno, estas son las partes de las suposiciones que hace el método de McCabe-Thiele. Nos menciona que estamos suponiendo que para cada uno de los platos este proceso es constante. Nos daríamos cuenta al final de estar haciendo este proceso de manera muy prolongada que Bn es igual a, a Ln menos 1 más D. Y aquí si ya hacemos esa suposición que se nos mencionó por parte del método, tendríamos que B1 del plato 1 es igual a B2 del plato 2 y al final del día todos contemplan a una sola B y una sola L. Y bueno, ahora si nosotros quisiéramos tener cuál es la composición en líquido, podríamos utilizar este balance, el cual nos dice que By es igual a Lx más Dx. Despejando el valor de Y, tendríamos que Y es igual a L menos, entre B por X más D entre B por XD. Y si sustituimos esto del balance global, tendríamos que que Y es igual a L entre L más D por X más D entre L más D por XD. Y posteriormente ya podemos estar dividiendo todos los factores entre el destilado, que es una incógnita que se supone no sabemos, para tener una expresión más homóloga, volviendo estos elementos 1, y aplicaremos un concepto, el cual nos dice que la relación entre lo que regresa, que es el reflujo, y el destilado es igual a R. Evaluando esto tendríamos que Y para la línea de enriquecimiento corresponde a R entre R más 1 por X más XD entre R más 1. Bueno, aunque esto pueda sonar complejo, hay que tomarlo con calma, ya que el desglose que se hizo anteriormente se va a estar repitiendo un poco para el resto de los elementos del destilado. La zona de agotamiento exhibe un comportamiento similar, mas sin embargo, como aquí estamos haciendo un balance visto desde el sistema del lado opuesto, algunas expresiones van a quedar invertidas. Toda esta sección de ecuaciones es homóloga a la presentada en la zona de enriquecimiento, dejándonos que Y es igual a S más 1 entre S multiplicado por X más XB entre S, donde S es el homólogo a R que representa a V entre B, siendo B la composición de salida. Bueno, para la zona de alimentación vamos a aplicar un concepto que es el concepto de Q. Q viene a ser la relación entre los calores de vaporización de cada uno de los elementos con respecto al otro. Usualmente este valor se nos presenta por parte del problema y si no ya hay varias literaturas que mencionan cuál es el valor o la línea característica que presenta este. Sin embargo, aquí podemos tener un balance de esta zona, la cual nos dice que F más L
por B', que viene siendo el flujo de B que va hacia la zona de empobrecimiento, es igual a la L de la zona de empobrecimiento más B de la zona de enriquecimiento. Podemos ya reordenar esto en forma de que nos queden expresiones juntas de cada lado. Lo ponemos en términos de sus composiciones. Despejamos cada una de sus expresiones. Y podemos tener ya de forma general cuál es la ubicación en Y de la zona de enriquecimiento, que viene siendo el punto pinch. Y pues estas son expresiones que podemos obtener a partir de este balance. Y de forma general podríamos decir, ya simplificando todos estos términos, aplicando este concepto a este balance, que es el mismo que este, que Y es igual a Q entre Q menos 1 por X menos Z, que viene siendo la composición de alimentación, entre Q menos 1. Otras ecuaciones. Bueno, estos ejercicios llegan a ser muy variables en cuanto a la información que nos proporcionan. Así que hay que contemplar que, dependiendo de los datos que se nos presenten, podemos utilizar algunas otras funciones. La línea Q es la más importante por el momento, que es la que acabamos de deducir. Otra es la de la curva de equilibrio, la cual presenta la relación entre los elementos que están participando en el sistema, haciendo uso de un concepto que se llama la volatilidad relativa. La volatilidad relativa viene a ser como la composición de un elemento cambia con respecto al otro, y viene expresado de esta manera: A de AB. Si la composición es binaria, este término se puede eliminar y solamente queda como A. Otras nomenclaturas lo mencionan como alfa, que es la composición de YA con respecto a XA, dividida entre la composición de YB entre XB. Y ya aplicando conceptos de la ley de Raoult, la cual se ve aquí abajo, podemos obtener estas otras expresiones, las cuales son homólogas. Y bueno, digamos que, ¿cómo vamos a obtener el valor de alfa si no lo tenemos? Bueno, pues ya tendremos que realizar la aplicación de la ecuación de Antoine para determinar los puntos a partir de los cuales las condiciones que nos dé el problema tienen sentido. De ahí despejar cuál es la relación de un elemento con respecto al otro, usando esta ecuación, y el valor promedio que nos dé entre esas variaciones en todos los puntos es el valor de nuestra volatilidad relativa. Usualmente es un valor bastante constante, la variación o el dato promedio no va a afectar mucho la elaboración del problema. Y bueno, como mencionamos anteriormente, vamos a programar todo esto. El único punto complejo hasta este momento es cómo vamos a indicar que la línea Q, esta de acá, contacte con esta otra. Lo que vamos a hacer es que, bueno, son dos rectas. El punto en el que éstas se encuentran, que sería el punto pinch y el reflujo mínimo, se van a igualar. Así que lo que vamos a hacer es igualar esta expresión con esta otra, y despejando el valor de x, que sería x pinch, vamos a tener una expresión cuadrática, la cual vamos a resolver utilizando la estructura de la fórmula general, la cual nos va a dar este término. Si fuéramos simples mortales, esto sería difícil, pero pues con ayuda de la programación y métodos ya existentes no lo es tanto. Bueno, y ya la ecuación que mencionamos anteriormente vendría a representar este punto de aquí, el reflujo mínimo. Ahora que tenemos este punto, tenemos que interlinearlo con la línea superior y la línea inferior. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues aquí ve la utilidad de haber simplificado la orden superior y la orden inferior en base a parámetros S y R, porque ahora estas expresiones son homólogas a una ecuación punto pendiente, y lo único que necesitamos para determinar la ecuación punto pendiente, propiamente dicho, es la pendiente, las cuales corresponden a las coordenadas de ambos puntos, los cuales ya tenemos. Y ya en base a las relaciones que tenemos podemos calcular el reflujo mínimo y el reflujo total. Misma situación para la línea de operación inferior. Y el número de etapas vendría a estar expresado de la siguiente manera, donde R es igual a una proporción n, que es el grado con el cual va bajando
esta línea con respecto al equilibrio por la R mínima, y este valor de R es el que ya evaluamos para determinar los valores de X que van impactando de manera constante hasta determinar cuál es el número de etapas. Y con este valor de R también podemos determinar la coordenada en X que le corresponde en la sección de equilibrio. ¿Por qué son líneas rectas? Porque el método de McCabe-Thiele supone que el condensador que estamos utilizando es 100% eficiente. Y en la realidad estos procesos o etapas no son tan sencillos. Bueno, y después de haber determinado todas esas ecuaciones, todas esas expresiones, vamos a pasarnos a la parte del programa. Vamos a interpretar primero la información del inciso A, la cual nos dice que es un líquido saturado. Ya hay gráficas que expresan cuál es el comportamiento para ciertos tipos de elementos cuando entran a una curva de destilación. Uno de ellos, líquido saturado, la cual nos dice que Q es igual a 1. Pasándonos al programa, tendremos el siguiente algoritmo, el cual se dejará en la descripción del video. A forma general tiene estos parámetros, el cual es clear, que limpia la ventana, clc, que limpia los valores del comando, y bueno, aquí están descritos de forma general en qué consiste cada uno: z, composición de alimentación; a, volatilidad relativa; q, el parámetro del punto pinch; xd, la composición superior; xb, la composición inferior; la relación entre R y R mínima, la cual esta se va a cambiar posteriormente, dado que en este ejercicio en específico ya nos dan el valor de R de operación. Para el cálculo de la curva de equilibrio tenemos que suponer valores de X, los cuales de preferencia deben estar perfectamente distribuidos. Aquí decimos que X va a empezar desde 0, vamos a tener un total de 20 puntos distribuidos entre lo que nos interesa. El valor de X va a ir aumentando de forma consecutiva con valores de 1, utilizando y Y va a relacionarse mediante esta ecuación, la cual es la ecuación de la volatilidad relativa. Y pues bueno, esta es la variación que va a presentar X. X de X0, que es 0, hasta 1, porque las composiciones en este caso estamos describiendo de 0 a 1, entre el número de etapas para que quede perfectamente homogéneo. Ya aquí también especificamos que tanto X como Y van a encontrarse en el punto 0. Como estamos trabajando con una línea X igual a Y, por propiedad del método, las composiciones de los puntos iniciales serían XD por XD por 0 entre XD, que sería la primera línea de enriquecimiento que va desde el origen hasta la ecuación XY. La otra, que es la de los fondos, que de misma parte va desde el eje X igual con, bueno, Y igual con 0 hasta la composición que se nos solicita. Y pues bueno, mencionamos anteriormente que ya hay valores reportados y uno de ellos es Q igual a 0. No podemos suponer que Q es igual a 0 porque este programa se ciclaría, no tendría sentido, muchas ecuaciones no funcionarían. Así que lo que mencionamos aquí es que si tenemos el caso de que Q sea 0, le damos un valor a Q que sea, no es 0, pero es un valor aproximado. Aquí ya tenemos las ecuaciones del punto pinch, la función cuadrática. Si alguien llega a utilizar este programa y tiene algún problema, lo más posible es que sea en esta sección, ya que como podemos ver es algo compleja. Ya la coordenada en Y corresponde igual a la relación utilizando la volatilidad relativa. Estas son las pendientes que calculamos, también las ecuaciones ya se explicaron, de R y R mínimo. Bueno, esta es la sección que vamos a modificar. Como usualmente se nos da una proporción entre la R real y la R mínima, esto no llega a afectar tanto, pero en este caso no se nos da. Se nos está diciendo que es un valor fijo. Así que aquí diremos directamente que R es igual a 3.5. Y esta parte la podemos obviar. Bueno,
Estos ya son las intersecciones de la línea de operación, también todas las ecuaciones ya se mencionaron anteriormente. Estas, pues bueno, como para el cálculo de las etapas, vamos a necesitar tres ecuaciones: el punto inicial, el punto en el que chocan con la recta y el punto con el que vuelven a bajar con la ecuación x igual a y. Por eso tenemos 6 puntos de x y y, los cuales se van a ir cambiando de forma paulatina. La línea Q, también ya con las coordenadas que se nos presenta de la alimentación, y las x que se calcularon. Estos ya son el trazado de las líneas. R, que viene a ser el número de etapas de enriquecimiento, el número de etapas de agotamiento, con su marcador que inicia en 0 para ambas. Dice que a partir de i igual con 2. ¿Por qué i igual con 2? Porque para trazar una recta ocupamos mínimo 2 puntos. Así que si no tenemos esta condición, lo que va a estar pasando es que el contador va a registrar el número de puntos, no el número de etapas. Así que con esto ya evitamos que se presente ese problema. Ya las mismas ecuaciones, todas estas ya están descritas. Este es el algoritmo, parece ser que el más complejo. Y el número de etapas totales ya la registramos como ER más EA. Y pues esto ya es mera presentación. Nos estamos diciendo que nos va a graficar los elementos X y Y en un intervalo K, que ya se define posteriormente. Todos estos valores son para la representación gráfica. Esto es para los títulos que va a tener dicha sección. Y los ejes, los límites que estamos dando. Estamos diciendo que va a trabajar de 0 a 1 y de 0 a 1 para que quede más representativo. Y esto es el texto que queremos que se muestre, las coordenadas dentro del gráfico de las cuales se va a exhibir y el texto que va a venir acompañado de cada uno. Esta función es la que llama a cada elemento. Nada más procedemos a correr el programa. Esperamos. Y ya tenemos lo que nos interesa. Nos dice que el reflujo mínimo es de 1.3995. La relación de reflujo, que cumple con lo que se nos pidió, es de 3.5. El número de etapas de equilibrio es de 12. Y las etapas de alimentación son 5. Ojo aquí. El programa nos cuenta etapas enteras. Como nosotros, bueno, por propiedades no se nos cuenta las etapas incompletas, pero por mera lógica no podemos contemplar 5.2 etapas. Así que a pesar de que se nos diga que son 5 etapas completas, la alimentación se está realizando en el disco o en la etapa 6. Bueno, ya hablamos del inciso A respecto a lo que es un punto representativo, ya reportado. Pero ¿qué pasa si no fuera un punto representativo? Es lo que sucede en el punto B, en el cual se nos dan los calores de cada elemento. Y dichos calores los podemos relacionar para calcular el valor de Q. Lo primero que tenemos que hacer es igual que anteriormente, como es una mezcla, calcular el valor promedio utilizando las composiciones y el calor de cada uno. Este sería su calor promedio. Y después lo calculamos con respecto a la masa, que esta ya se había proporcionado antes, que es la de alimentación. Y ya teniendo este valor, utilizando esta ecuación, podemos obtener el valor de Q, el cual en este caso es de 1.37. Y haber sufrido mucho para llegar a este punto es positivo, porque ahora lo único que tenemos que hacer es modificar este parámetro. 1.37. Lo seleccionamos, lo corremos y ahora tenemos que el reflujo mínimo es de 1.1615, reflujo total o actual 3.5, número de etapas 11 y el número de etapas de alimentación 5, igual como se mencionó antes, hay una etapa incompleta, entonces las etapas de alimentación serían 6. Y también podemos ver aquí abajo que muy apenas cumple con las 11 etapas. Así que si estuviste variando en las composiciones y las entradas
Pues es posible que quizá te salga una etapa extra, pero es relativamente normal. Esto ya sería para cumplir el apartado del punto 2b. Y para el apartado 2c se nos menciona que la mezcla de líquido-vapor contiene 2/3 de vapor y el restante es líquido. Por lo tanto, aquí no necesitamos hacer algún cálculo especial. Tenemos directamente que Q es equivalente a 1/3. Y igual que el proceso anterior, nada más tenemos que cambiar este valor. Corremos el programa y tenemos que ahora es una composición de 13 etapas para llegar al equilibrio. Y nos encontramos en la alimentación 6, que bueno, en este caso sería alimentación 7. Bueno, pues la forma general, este programa, si lo saben trabajar, puede servirles para muchos casos. Aquí, como mencionamos, si no tuviéramos el reflujo de operación, tendríamos que tener este valor aquí y el valor de acá dejar de hacerlo constante, o viceversa. Con tener estos parámetros puedes hacer mucho. Así que, bueno, con esto terminamos el problema. Espero que les haya agradado. Agradezco mucho su atención y espero que tengan un muy buen día.